Empecé a tener relaciones muy pronto y empecé también a salir por la noche, a beber, todo muy precoz. Tengo mi primera relación, mi primer novio con 15 años, pues me quedé embarazada. Y bueno, pues tomo la fatal decisión de abortar. Empiezo a salir mucho más, a beber, todos los excesos de la noche, y a los 18 años, en otra relación que tengo, vuelvo a quedarme embarazada y vuelvo a tomar la misma decisión. Y yo no creía, pero cada vez que pasaba por ahí le pedía ayuda a la Virgen. Le decía, si existes, ayúdame por favor. Que hay esperanza, a pesar de que hayas estado en lo más hondo como estuve yo, que el Señor te puede sacar de cualquier hoyo, o sea, porque lo puede todo. Yo soy Estíbaliz Ortega, tengo 37 años, soy de Vitoria y nací en una familia católica, pero no muy practicante. Recibí los primeros sacramentos, el bautismo, la primera comunión, pero con muy pobre preparación. Y bueno, mi infancia fue más o menos feliz. Era una chica muy responsable, pero algo se quebró y en mi adolescencia pues fue una adolescencia muy dura para toda mi familia y para mí. Empecé a tener relaciones muy pronto, con todo lo que supone, ¿no? Con mucha inconsciencia, y empecé también a salir por la noche, a beber, todo muy precoz. Tengo mi primera relación, mi primer novio con 15 años, pues me quedé embarazada. Él era mucho más mayor que yo. Y bueno, pues yo esto lo tapé, no quería asumir, o sea, no tenía la conciencia como para asimilar algo tan fuerte, ¿no? Y bueno, pues lo dejo pasar el tiempo hasta que ya no queda otra que tomar, o sea, hacer algo, ¿no? Y bueno, pues tomo la fatal decisión de abortar. No tuve tampoco ningún tipo de orientación, o sea, estaba en un momento súper perdida, confundida, ninguna luz, y bueno, pues tomo esa decisión. A partir de ahí mi adolescencia pues va peor todavía, empiezo a salir mucho más. Yo esto lo entierro en el fondo de mi alma y quiero creer que la vida empieza después del nacimiento. O sea, eso me lo intento creer, ¿no? O sea, para poder sobrevivir un poco. Pero la verdad es que mi adolescencia empieza cada vez peor, empiezo a salir mucho más, a beber, todos los excesos de la noche, más relaciones con chicos, o sea, ya era una cosa, o sea, yo me tenía como si fuera un objeto. Y a los 18 años, en otra relación que tengo, pues vuelvo a quedarme embarazada y vuelvo a tomar la misma decisión. O sea, ya era como... ya la segunda vez, no sé, o sea, una inconsciencia total, ¿no? Yo sí que recuerdo mi adolescencia como muy apática y muy distante, ¿no? O sea, vivía un poco... no estaba en el momento, estaba como ausente, no sentía, o sea, yo creo que me puse eso como de protección. Y bueno, pues vuelvo a enterrar esto también, ¿no? O sea, yo me quiero creer que no he matado una vida, sino que la vida todavía no ha empezado. Bueno, todas estas historias me las he intentado creer. Y continúo viviendo, o sea, pero claro, cada vez peor. Esto lo vuelvo a enterrar y sigo viviendo, pues eso, mi única motivación era salir por la noche con las amigas, ya está, o sea, con mucha ansiedad y bueno, empiezo a tener muchos problemas. Empiezo con bulimia, bastantes años, y también con una depresión con 18 años, que yo decía, no entendía qué me pasaba, ¿no? Y bueno, pues empiezo a ir al psicólogo, claro, o sea, pedí ayuda y ahí pasó un momento muy malo, yo no entendía muy bien qué me pasaba.
tan joven no entendía cómo podía tener una depresión. Hay un punto en el que ya como que digo, tengo que hacer algo porque no puedo seguir así. Y entonces, como yo iba a psicólogo, pues sí que había nacido en mí como una inquietud de querer ayudar a otros, ¿no? Entonces, pues tenía la posibilidad de... Yo empecé a trabajar también bastante joven, o sea, estudiaba y trabajaba pues para mis caprichos y hay un punto que digo, yo no puedo seguir así, o sea, yo tengo que hacer algo con mi vida. Entonces decido estudiar psicología porque tenía esa posibilidad y la verdad es que, bueno, pues no se me daba del todo mal los estudios, aunque estaba como un pasotismo muy grande, ¿no? Pero ahí vi como una luz de esperanza, entonces pues me apliqué y lo saqué y empecé la carrera de psicología. Y bueno, pues eso fue como una lucecita de esperanza que me motivaba bastante y de ahí fue que empecé yo a arrancar otra vez y a superar esa depresión que tenía, ¿no? Y bueno, hago la carrera, bien, bastante bien, o sea, todavía no estaba bien del todo, pero bueno, o sea, me gusta mucho lo que estoy estudiando. Y en quinto de carrera, bueno, ahí ya empieza un poco a especializarse un poco la cosa y tienes que decidir un poco a ver qué orientación vas a tomar y tal. Y yo decido, la había escuchado en quinto de carrera, hacer terapia Gestalt, porque me gustaba el tema de la psicología humanista, no sé, era como que pues respondía a cosas que yo tenía esos anhelos, ¿no? Y bueno, pues me meto en la formación de Gestalt, que eran 3 años. Y la verdad que esa formación, a pesar de que yo estaba muy mal porque en quinto de carrera se me había muerto mi abuela, mi perrita y así, y tenía muchísima ansiedad, pero en la terapia Gestalt te encuentro ahí como una pequeña familia en la que compartimos un montón de cosas, porque es un poco te trabajas tú a ti primero para luego poder acompañar a otros, ¿no? Y bueno, pues a mí en un principio me gusta un montón, aunque sí que había cosas que eran un poco extrañas, pero bueno, como estás ahí y prima mucho el tema del sentimiento de pertenencia y una familia y tal, pues se había encontrado como un lugar muy agradable. Pero la verdad que eso fue como la puerta de entrada, bueno, porque la terapia Gestalt es nueva era, eso es como la cuna o la puerta de entrada de la nueva era, porque bueno, no tiene ningún fundamento sólido, ninguna bases, sino que es como una ensalada de un montón de cosas, ¿no? Hay los diferentes fines de semana que teníamos la formación, nos presentaban pues diferentes terapias alternativas, ¿no? Hay desde Tantra, PNL, constelaciones familiares, no como tal, pero sí la terapia transgeneracional, cosas que te iban introduciendo a otras terapias. Y claro, yo empezaba a descubrir otras terapias y me fascinaban, o sea, era como de repente descubrir un universo nuevo. Y entonces me empecé a formar y a interesarme por un montón de otras terapias. Y empecé a formarme en constelaciones familiares, en tantra, empecé con el yoga. Y bueno, pues me iba metiendo, yo estaba más o menos feliz, yo pensaba que estaba bien, aunque la verdad es que mi ansiedad no bajaba porque pues eran como, te da como unos alivios temporales, pero luego a largo plazo pues te va metiendo como una tela de araña. Y con el yoga, bueno, estuve a punto de abrir un centro de psicología con yoga aéreo, me lo tenía todo ya pensado, y aparece una oportunidad de hacer una formación de yoga para ser instructora en Cuzco, en Perú. Y yo, pues no se me ocurre otra cosa que irme, ¿sabes? No era el mejor momento porque estaba con el centro como para abrirlo, pero bueno. Y bueno, nada más llegar a Cuzco, yo conocí a un chico de allí, pero bueno, se quedó así. Era todo como muy mágico, no sé, era como... Yo iba con mi mochila de la nueva era, que con una inocencia, no ingenuidad, ¿no? Porque en el mundo de la nueva era es como que el mal no existe, todo es amor, todo es bueno y todo el mundo es bueno. Entonces yo iba con todas mis heridas y toda esa mochila. Y bueno, conocí a este chico que me pareció
fascinante porque era un chico que estaba muy metido en el tema de la cosmovisión andina y claro, me contaba cosas que para mí eran como súper exóticas y me fascinaba, era otro universo nuevo, ¿no? que descubría. O sea, a mí había muchas cosas en esta formación que no me cuadraban mucho, ¿no? Por ejemplo, tenían una dieta totalmente vegetariana y estábamos a 3000 metros y claro, yo notaba que estaban todas como voladillas y yo también me estaba notando, o sea, como que necesitaba mi cuerpo carne. Entonces, o sea, yo me iba al pueblo de al lado a comer carne y aparte quedaba mucho con este chico, ¿no? Porque estaba como muy totalmente abducida por él. O sea, era un enamoramiento, pero yo nunca había experimentado algo así, ¿no? O sea, estaba como en una película que me había montado muy grande. Gracias a Dios no me dieron el título porque falté mucho, que luego pues lo agradecí. Y bueno, pues alargué un poco más ese viaje para estar con este chico, o sea, era todo como una película. Y ya llega el momento que me tengo que volver a España. Y bueno, muy a mi pesar me vuelvo, porque yo estaba en plan ya proyectándome con él, mi vida con él. Y llego a España y yo era como, no, o sea, yo quiero volverme, me voy a volver en cuanto pueda, busco allí trabajo, vivo con él, hago mi familia allí, o sea, pero es que no era un enamoramiento normal, o sea, era demasiado. Y de hecho mis padres cuando yo volví me notaron diferente. Pasó el tiempo y yo empecé a hacer planes para volver y resulta que empieza la pandemia. Y bueno, intento ir, pero gracias a Dios no puedo ir, menos mal. Pero claro, me quedo aquí y digo yo, o sea, esta es mi muerte en vida. O sea, el amor de mi vida está allí y yo necesito estar con él. O sea, tenía ahí como un enganche que yo no sabía explicar, ¿no? O sea, era como que le había endiosado totalmente a este chico. Percibía en él cierta oscuridad, pero como yo pensaba que todo el mundo era bueno, pues no sospechaba nada malo, ¿no? Y de hecho él me hablaba muchas cosas de temas le gustaba mucho el tema de las plantas sagradas, se estaba preparando para ser curandero, o le llamaban de otra manera. Y claro, como yo era súper, no percibía maldad que pudiera haber, pues me parecía algo exótico e incluso le animaba, ¿no? Y pasaba el tiempo y yo empecé a sentir pues unas sensaciones un poco raras. O sea, yo iba en picado. La pandemia la pasé más o menos regular, pero luego empecé a ir en picado y me empezaban a pasar cosas súper extrañas que no tenían mucha lógica y me empezaron a dar miedo. O sea, él seguía metiéndose en todo ese mundo de rituales hacia por la noche, o sea, y yo al mismo tiempo iba sintiendo no sé, cosas que me pasaban que eran un poco como sobrenaturales. Hasta que estoy como una zombie andante, o sea, no tenía ganas de vivir. Y mis padres estaban desesperados, no sabían qué hacer conmigo. Y yo empiezo a buscar pues ayuda de gente que trabaja en el tema espiritual, pues mediums y sobre todo gente que entendiera un poco la cosmovisión andina. Entonces contacté con infinidad de gente y claro, no me aliviaban, o sea, lo que me estaban haciendo era hundirme más y atarme cada vez más a estas redes, ¿no? Entonces contacté con un centro de la parte de la selva del Perú, que me daba unas garantías porque sí, trabajaban con plantas, con ayahuasca y tal, pero era un médico, además hay universidades que hacen estudios allí, o sea, no sé, me daba unas garantías, había psicólogos, aunque trabajan con curanderos también, pero es un equipo que a mí me daba una garantía. Pero este centro era cristiano. Y claro, yo en ese momento, o sea, estaba rechazando totalmente la Iglesia Católica, o sea, la rechazaba absolutamente. Pero claro, como era mi única salvación, pues dije, pues voy, porque, o sea, me da igual, me hago cristiana, o sea, hago lo que sea, pero yo quiero vivir y quiero que me curen. Entonces, bueno, cuando peor estoy, que ya estoy mirando el centro y tal, de repente se muere mi padre en una semana. Le da un ictus y se muere. Y claro, o sea, yo llego a un punto que digo, yo no puedo sostener este dolor, o sea, yo no puedo hacer el duelo tal y como estoy, que estaba como un trapo, yo no puedo. Entonces, pues tomo la difícil decisión de irme, que gracias a Dios mi madre me apoyó, porque sin su apoyo no hubiera podido ir jamás.
y me voy. Voy para Perú, o sea, estando fatal, pero viajo. Pues bueno, yo estoy en este centro, llego allí muy desorientada, pero bueno, me empieza a dar confianza este médico y el equipo que había. También tengo una psicóloga, o sea, no sé, me dan unas garantías, ¿no? Y bueno, ellos tienen un retiro dieta que le llaman, ¿no? Que se trata, que es a lo que yo iba, y es un programa en el que estás 8 días en una cabañita en la selva, incomunicada, no llevas nada sintético, todo natural y en ayunas, solamente tomando las plantas que te han diagnosticado el médico, ¿no? En función un poco, o sea, un diagnóstico no solamente físico, ¿no? Sino con temas más espirituales y de todo. Bueno, era como un reset de mi ser, yo me lo tomaba así, ¿no? Voy a limpiar todo, nada más eso. Y bueno, pues es verdad que el médico este me dio una hoja de examen de conciencia y entonces me pautó que hiciera un examen de conciencia de toda mi vida y que cuando terminara el retiro me confesara con un sacerdote católico. Y bueno, pues en esos 8 días que no tenía nada, ni solamente podía llevar libros o para pintar y tal, pues hice un buen examen de conciencia de toda mi vida. Y cuando terminó el retiro, es verdad que mi cara ya empezó a cambiar. Tenía como, porque bueno, pues el ayuno creo que es súper potente y el estar en la naturaleza tan viva como es la selva, solamente ya por eso yo creo que sana un poquito, que ayuda mucho, ¿no? Y cuando terminé, bajé y hice un examen de conciencia con un sacerdote, que fue súper liberador, estuve ahí llorando muchísimo, salieron ya muchos temas, ¿no? Que yo no, pues todos estos temas, ¿no? Que comentaba antes, y fue súper liberador, o sea, muy, muy potente esa confesión. Aunque yo todavía no estaba del todo, me sentía más liberada, pero no estaba del todo bien. Entonces yo dije, yo a España no vuelvo hasta que no esté bien del todo. No me atrevía, después de haber dado ese paso tan grande, pues no iba a volver. Y entonces le dije a mi psicóloga que pues a ver si conocía para hacer algún voluntariado o algo. Y bueno, pues ella sintió presentarme a una amiga suya que no se la había presentado a mucha gente, la verdad. Y era una monja carmelita, que vivía pues a 3 horas en coche. Y me dijo, pues si quieres puedes ir con ella a pasar una semana y bueno, tú te dejas un poco llevar. Yo pensaba que iba a hacer voluntariado porque ella estaba con unas niñas, me contó esta psicóloga, y dije yo, pues mira, voy a hacer algo, aunque yo no estaba para nada como para ayudar a nadie, estaba como para que me ayudaran a mí, ¿no? Pero bueno, yo dije, pues a ver qué pasa. Entonces quedé con esta monja y nada más quedar con ella ya fue como, me dio muchísima paz. O sea, yo tenía muchos prejuicios también, no digo una monja. Y fue como, no sé, una persona muy, pues de mucha oración, muy espiritual, ¿no? Y con una mirada que, no sé. Era una monja carmelita que, claro, son de clausura, pero ella está pues con este grupo de niñas que, bueno, cada una tiene sus historias bastante difíciles, ¿no? Y entonces están con ella hasta que ya son autónomas, ¿no? Entonces, bueno, me fui con ella al Hogar San José y, bueno, nada más llegar también, todas las niñas súper cariñosas conmigo, y yo, si no me conocen de nada. Y bueno, ahí ya empezó a tocarme un poquito, ¿no? Porque claro, yo las veía pues que vivían con lo justo y necesario y eran súper felices, o sea, felices, muy agradecidas, súper cariñosas, que decía yo, pero no sé, y yo estaba como o sea, pues eso, todavía estaba un poco mejor, pero estaba como un trapillo. Y ahí me empezó a tocar, bueno, yo los veía que ellas madrugaban todos los días para rezar el rosario, la Madre Guadalupe, que se llama esta monja, me empezó a hablar de Dios, me ponía música, me iba a pintar el mantel del altar, ¿sabes? Que yo decía bueno, yo hacía cosas, lo que me dejaba llevar, pero era todo como muy... Pero ya me empezó a tocar y a interpelar un poquito porque yo me empecé a dar cuenta pues la vida que había estado llevando toda mi vida en España, súper individualista, ellas no tenían nada y lo compartían todo,
¿sabes? Y a mí eso me chocaba todo muchísimo, ¿no? Y me empezó a interpelar muchísimo. Y la Madre Guadalupe, me acuerdo que ella me decía, ojalá conozcas a Dios como lo conozco yo, ojalá lo conozcas. Y yo decía, pues ya lo conozco, o sea, ya voy a misa y a ver, veo a Jesús. O sea, no me enteraba de la historia. Y claro, no tenía una relación con él, ¿no? Y bueno, pues me empecé a agobiar en un momento porque quise cambiar de alojamiento y no encontraba por allí, no estaba a gusto. Y le llamé a la Madre Guadalupe y me dijo, ¿por qué no vienes unos días aquí otra vez con nosotras? Y igual así te despejas un poquito y luego ya a ver si encuentras el lugar que quieres. Y yo, vale, bueno, y me fui. Y justo ese día que fui para allí venía un sacerdote, que era muy amigo de la comunidad de ellas, y venía a celebrar una misa porque era el día de Santa Maravillas de Jesús, el 11 de diciembre. Yo no entendía nada, o sea, ahí veía un grupo de personas todos con la camiseta de Santa Maravillas, ahí parecía todo como, o sea, todo como súper nuevo para mí. Pero bueno, yo ahí estaba copiando todo lo que todos hacían y tal. Y era una misa pues súper carismática, que yo no estaba acostumbrada a eso tampoco, o sea, todo muy alegre, todo el mundo cantando, duraba muchísimo. Y bueno, pues este sacerdote era también como muy carismático y a la noche nos invitaron a una velada, a la velada de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, yo iba a todo lo que iba, ¿no? Y cuando llegamos pues tenían a la Virgen de Guadalupe con un altar precioso y le hacían como un baile pues típico de allí de la selva, ¿no? Con la música de la selva y todos hacían como una ofrenda, ¿no? Para mí, o sea, no sé, era todo como muy... Me gustaba mucho, no entendía muy bien, pero me gustaba, ¿no? Y la gente que había también pues me sentía a gusto. Ahí estuve un poco con este sacerdote que es el padre Rafael, que también, no sé, algo tenía que él como que sabía un poco por el calvario que yo había pasado sin yo decirle nada, ¿no? Y me impuso las manos, me acuerdo, bueno, porque la Madre Guadalupe tenía mucho interés en que yo estuviera con él. Y bueno, pues así pasó la noche muy bonita y tal, y ya está. Y al día siguiente, pues me fui para Tarapoto, pero esta noche, o sea, no pasó nada de extraordinario, pero algo hubo, ¿no? Yo con el tiempo empecé a darme cuenta pues que la Virgen había estado ahí cuidándome, porque resulta que en el retiro que hice en la cabañita esta en la selva, bueno, nos íbamos a bañar a un río que había al lado o a lavar la ropa y tal, y yo en mi camino tenía, bueno, todos lo tenían, los demás estaban en otras cabañitas, ¿no? Pero en mi camino para ir al río había en una piedrita una virgen. Y yo no creía, pero cada vez que pasaba por ahí le pedía ayuda a la Virgen. Le decía, si existes, ayúdame, por favor. Y bueno, eso luego me vino después, ¿no? Porque yo en ese momento pues no me daba cuenta. Y también luego me di cuenta con posterioridad que en uno de los alojamientos que había estado también me cambiaron de habitación pues porque bueno, la chica me quiso ayudar para que estuviera un poco más cómoda en una habitación un poquito más grande, y justo en esa habitación, que era también como una cabañita, era como un lodge, justo delante de esa cabañita había también una piedrita con una virgen. Y yo pues en ese momento pues no me di cuenta, ¿no? Pero luego después de lo de la Virgen de Guadalupe y todo esto, me di cuenta cómo había estado la Virgen ahí en todo momento, ¿no? O sea, me vino como esos recuerdos que dije yo, ahí va. O sea... Y bueno, pues después de la velada esta de la Virgen de Guadalupe, que fue también como para mí, hubo algo, no sé, con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como que yo me agarré a ella, le dije sí, no sé. Algo pasó interiormente, aunque no pasó nada extraordinario, pero algo pasó. Y bueno, ya cuando volví a Tarapoto se estaba acercando Navidad y claro, me tenía que volver a España porque no iba a dejar a mi madre y a mi familia las primeras Navidades y mi padre solos, ¿no? O sea, ya había sido una locura irme, pero ya era como... Y como yo también estaba ya con otra entereza, no estaba del todo bien, pero ya estaba con
ya veía que era el momento. Entonces me volví para España. Y bueno, pues el regreso fue un poco duro porque, bueno, la Madre Guadalupe me ayudó ahí como una madre de decir también, o sea, yo era como otra niña más y me estuvo ayudando como una madre, yo estando tan vulnerable y tan lejos de casa, o sea, fue como, no sé. O sea, yo cuando vuelvo a España es como, bueno, pues ahora quiero conocer un poquito más, ¿no? O sea, es verdad que yo estaba yendo a misa un poco porque racionalmente sabía que era por ahí, que creía que era por ahí, pero no conocía la iglesia ni Jesús, o sea, era... Pero digo, bueno, pues estas pautas que me ha dado, pues voy a investigar un poquito, ¿no? Entonces, eso, fui a Zaragoza, a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, y también me había hablado del Arcángel San Rafael. Además era muy curioso porque había conocido a unos Rafaeles que habían sido como significativos, ¿no? O sea, eran como cosas que yo las percibía como señales, que no lo sé si serán así, pero bueno, se repetían cosas, ¿no? Entonces yo con esas pocas luces que tenía iba investigando. Entonces yo lo que tenía claro era que no quería estar en Vitoria, o sea, no quería quedarme allí. Estaba muy contenta de estar con mi familia, que me vieran bien y que se quedaran más tranquilos y todo. Pero yo digo, esta semillita que he recibido en Perú, tengo que seguir alimentando y tengo que ir por ahí, ¿no? Y esto que me habla la Madre Guadalupe, de que ojalá conozca al Señor como lo conoce ella, o sea, que tenga una relación íntima, pues quería seguir por ahí, ¿no? Y digo, bueno, pues de lo que tengo voy a ir tirando un poquito. Entonces, bueno, pues yo empecé a leer, a buscar, a mirar y, bueno, pues se repetía el Arcángel San Rafael, pero sin más y no conocía. Pero yo en mi lógica dije, me voy al sur, porque yo creo que en Andalucía me da que hay más fe que en el norte. Era muy loco, pero como me guiaba por esa pequeña intuición, y es verdad que esa pequeña intuición me había llevado por buen camino últimamente, pues me guiaba, ¿no? Por esas pequeñas luces que tenía. Y bueno, pues me fui, digo, bueno, al principio digo, me voy a Andalucía y ahí buscaré dónde puedo trabajar y tal. Y bueno, resulta que pues me llegué a Córdoba, aparte que eso, había escuchado el tema del Arcángel San Rafael y así, pero bueno, fue pues por una cosa y por otra, logísticamente era donde caí, ¿no? Y llego ahí sola y bueno, pues empiezo a ir a la primera parroquia que tengo en el alojamiento que estaba en ese momento, que era la parroquia San Andrés. Y ahí empiezo a ir a misa y el sacerdote era también, pues también era muy carismático, ¿no? Yo le veía como algo diferente a la idea que yo tenía de cómo eran los curas, ¿sabes? Y le veía que era una persona muy cercana, muy espiritual, no sé, con un carisma especial. Y el sacerdote Pablo. Y entonces quedo un día para hablar con él y le cuento un poco mi historia. Él se queda asustado, o sea, al principio se piensa que estoy huyendo de algo. Porque claro, yo empiezo a contar que si había estado en Perú, que si no sé qué, no sé cuánto, era todo muy loco, o sea, ¿qué hace esta chica aquí sola, de repente? Pero bueno, él pues me quiere ayudar, ¿no? Y entonces le digo, yo quiero ir a misa, quiero hacer todas las cosas que había en la iglesia y él me dijo, bueno, tienes los sacramentos, eso es lo más importante. Y yo, bueno, no estoy confirmada. Y me dice, pues eso es lo más importante. Y justo la semana siguiente empezaba las catequesis para adultos para la confirmación. Y, o sea, así todo era que se me ordenaba todo y digo, ostras, aquí hay algo, hay un hilo por arriba que yo no logro entender, pero yo notaba que algo había que se iba moviendo todo porque todo encajaba y todo cuadraba. Bueno, entonces empiezo a ir a las catequesis y bueno, pues aquí en las catequesis de la confirmación lo disfruto muchísimo porque aquí es verdaderamente cuando empiezo a conocer a Jesús y la iglesia. Y a una de estas veo un cartel en la parroquia que pone cursillo de cristiandad. Y dije yo, pues, o sea, yo era como, quiero hacer todo, quiero más, tenía mucha sed. Y me apunté. Y bueno, pues aparezco ahí en el cursillo, que la mayoría de la gente pues iba por recomendación de alguien conocido y tal, y yo aparezco ahí sola, de Vitoria.
la gente pues flipaba un poco, ¿no? Y yo no sabía muy bien de qué iba el cursillo de cristiandad, pero pues quise hacerlo. Y bueno, pues la verdad que, o sea, toda esa sed que tenía, esa búsqueda que tenía incesante, porque o sea, mi día era todo el día buscando cosas de Dios, conociendo cosas de la iglesia, o sea, porque era todo nuevo para mí. Entonces yo era como, quiero más, quiero más. O sea, y en esa búsqueda que tenía, pues ese retiro fue muy fuerte para mí porque tuve una experiencia de Dios, del amor de Dios, que me derrumbé en el sagrario. Y me pasé todo el fin de semana llorando como una fuente abierta, o sea, no podía parar de llorar, pero llorar, llorar, y la gente ya se preocupaba porque, o sea, no paraba. Claro, yo sentí el amor que Dios me tiene, o sea, y ahí fue como, ¡guau!, el culmen. Y bueno, pues además en Cursillo de Cristiandad, aparte de ese encuentro tan fuerte, pues encuentro una familia, porque estaba solita, y encuentro una familia de Cursillo de Cristiandad que me ayudaron muchísimo, o sea, y tengo ahí pues unas amistades, pues amistades en Cristo, ¿no?, que para mí era algo nuevo, y una familia encontré que me ayudaron muchísimo pues en mudanzas. Luego también cogí el COVID y bueno, pues estaba sola. Empiezo a ir mucho a la Capilla de Adoración Perpetua de Córdoba, que tampoco me habían hablado de ella, me explicaron lo que era, que estaba ahí el Señor expuesto 24 horas. Y entonces empiezo a ir, porque claro, como tenía mucho tiempo libre, porque yo iba con la idea de buscar un trabajo, pero claro, yo no estaba como para trabajar y no encontraba, claro. Y entonces iba mucho a la Capilla de Adoración Perpetua y pasaba mucho tiempo ahí. Y es verdad que no sabía rezar oraciones y tal, pero pues hablaba de tú a Jesús, o sea, le hablaba pues como un amigo, ¿no? Y ahí empecé, yo creo que ahí empezó como mi relación íntima con Jesús, ¿no? Ahí empecé a trabajar un poco mi interioridad, ¿no? De repente empecé a sentir como una necesidad de sacar un tema que nunca me lo había planteado, o sea, yo nunca hubiera pensado que esto iba a salir en algún momento, pero empecé a sentir la necesidad de sanar el tema del aborto. Y yo no sabía de dónde me venía, porque yo no sabía, o sea, yo no tenía la idea de que eso podía haber influido en haber vivido con tanta oscuridad y tan mal. O sea, nunca lo había relacionado, o sea, yo era siempre que quería sanar, pero no sabía. Y de repente aquí empecé a sentir esa necesidad, ¿no? Pero que lo quería sanar con Dios, o sea, en la iglesia. Y empecé a buscar por internet y di con Proyecto Raquel. Y bueno, pues Proyecto Raquel no hay en todas las diócesis, pero afortunadamente en Córdoba sí. Entonces empecé a hacer el proceso. Y bueno, pues fue un proceso, me estuvo acompañando una mujer y fue muy duro, la verdad. Yo, o sea, no sabía muy bien a lo que me iba, pero era como, venga, ya estoy aquí, después de todas las vueltas que he dado, ya lo que sea, ¿sabes? O sea, yo quiero sanar, quiero vivir feliz. Y empecé a hacer el proceso y bueno, pues fue muy duro porque, bueno, tienes que atravesar ahí momentos muy duros, o sea, para sanar las heridas hay que volverlas a abrir, y yo lo tenía súper enterrado. Pero bueno, lo pasé. Y fíjate que ahí, en la Capilla de Adoración Perpetua de Córdoba, está consagrada, me parece, a la Divina Misericordia. O sea, nada más entrar está San Juan Pablo II, Santa Faustina Kowalska. Y yo, claro, entonces no entendía muy bien ni lo que era la Divina Misericordia. Pero no sé por qué también, o sea, esto fue algo que me vino como una inspiración y empecé a querer saber más sobre la Divina Misericordia, sobre esta devoción, y di con la coronilla. Y yo a todo esto seguía en contacto con la Madre Guadalupe y le iba contando pues cómo iba mejorando, qué tal estaba y todo esto, ¿no? Y empecé a rezarla con ella. Y para atravesar este proceso duro de Proyecto Raquel, pues me agarré mucho a la Divina Misericordia, porque sobre todo era el tema de no que ya me había confesado, no que me perdonara el Señor, sino perdonarme yo a mí misma, eso es lo que yo era incapaz. Bueno, pero con la coronilla fue como que pude atravesar esto y fue, o sea, ahí experimenté pues la misericordia de Dios, o sea,
me sentía, digo, o sea, no soy nada, o sea, me di cuenta de lo poca cosa que soy, que yo cuando estaba con el mundo de la nueva era me creía, pues ahí te crees una semidiosa, o sea, es que te lleva a una soberbia increíble. Y aquí me di cuenta, digo, pero si no soy nada, no somos nada, o sea, Dios es lo más grande. Y cómo me había perdonado, ¿no? O sea, eso fue como un clic que pude cerrar en mi vida, y me di cuenta cómo eso me había sumido en toda esa oscuridad, ¿no? Y justo terminé el proceso de Proyecto Raquel, y creo que a las pocas semanas, todo esto venía mi madre a visitarme a Córdoba, y yo iba de vez en cuando también alguna vez a Vitoria y así, y ella iba viendo mi progreso, ¿no? Y me iba viendo cada vez mejor, o sea, ya se iba dando cuenta de que estaba pasando algo bueno. Y después de Proyecto Raquel, eso, termino, y a las semanas era mi confirmación. Y bueno, o sea, la confirmación yo la estaba deseando muchísimo todo este tiempo, o sea, lo estaba viendo tan conscientemente de lo que iba a pasar, que iba a recibir al Espíritu Santo, o sea, era tan consciente de lo que supone este sacramento, que es que fue súper emocionante. Y bueno, ese día fue precioso, o sea, vinieron mis catequistas con el coro rociero, o sea, todo muy, o sea, precioso. Y aparte, sobre todo, que yo me estaba dando cuenta lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, pues justo unos días antes de mi confirmación me llaman de unas listas que estoy en el gobierno vasco para trabajar, y me llaman que había salido que a ver si quería, ofreciéndome un puesto de trabajo. Y yo dije, no, o sea, yo ya me estaba viendo en Córdoba viviendo, o sea, yo quería vivir allí, pero la verdad es que necesitaba trabajar ya, económicamente había estado viviendo de ahorros. Y la cosa es que fue mi confirmación, y a los 2 días me vuelven a llamar y me dicen que si quiero el trabajo es mío, y que era para empezar ya, o sea, la siguiente semana. Y nada, pues lo tengo que coger. Yo llorando y todo, y bueno, y me volví con mi madre, dejó todo como estaba en la casa, digo, bueno, ya volveré para cerrar todos los temas, y me volví para Vitoria y empecé a trabajar en la Diputación de Vizcaya. Bueno, pues ya que estoy en Vitoria otra vez, pues digo, pues tendré que conocer la iglesia de Vitoria. Y entonces empecé a hacer un voluntariado, y queriendo buscar un poco dónde me quiere el Señor, ¿no? Cuál es mi lugar, ¿no? Porque el sacramento de la confirmación es enviarte, ¿no? de misionera, o sea, de apóstol de Jesús. Y entonces estaba yo en a ver dónde me quiere el Señor. No entendía muy bien por qué estaba en Vitoria, pero bueno, es verdad que mi profesión a mí me encanta. Lo que pasa es que entro como en una crisis de mi profesión, porque digo, o sea, lo que yo he estudiado, lo que me he formado, es que no concuerda con los valores que tengo ahora. Y bueno, pues doy con la teología del cuerpo, que ya la había escuchado estando en Córdoba, o antes de estar en Córdoba, a través de Instagram. Y empecé a investigar ahí un poquito, y bueno, empiezo a hacer una formación, la cual me empieza a dar muchísima luz, y empiezo a entender un montón de cosas sobre mi identidad, ¿no? De quién soy como hija de Dios, como mujer, y me empieza a transformar también mi mirada. Y ahí empiezo a atar cabos también, a entender un poco toda mi historia, porque a pesar de toda esta historia yo hay muchas cosas que no entendía todavía, y que seguiré entendiendo todavía con el tiempo, me imagino, ¿no? Pero ya me empecé a ordenar, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de la importancia de la castidad, ¿no? Que como yo me he entregado desde bien pequeñita, ¿no? Y que cuando te entregas a alguien, verdaderamente hay una unión de cuerpos y almas. Y cuando tú no conoces a la otra persona, te estás uniendo totalmente. O sea, ahí hay un misterio que ocurre, que por eso es tan importante saber con quién quieres compartir y entregarte. O sea, es súper importante, ¿no? La castidad, el tiempo de noviazgo, todo tiene su razón, ¿no? Está todo perfectamente pensado, realmente, ¿no?
Y bueno, pues ahí empecé a entender muchas cosas de las que me habían pasado desde pequeña, con la persona el chico este de Perú y todo, ¿no? Cómo una persona puede influir en ti, todas estas cosas, ¿no? Y a través de la teología del cuerpo también es como que he ido entendiendo un poco más mi vocación, ¿no? Creo que es al matrimonio y a tener una familia, que no me cierra nada, pero ese es el anhelo que yo tengo. Y luego también me he dado cuenta de lo importante que es una buena antropología, ¿no? Porque yo la carrera la estudié en una universidad católica, sin embargo me estoy dando cuenta que la antropología que había no era acorde a los valores cristianos ni una antropología adecuada, ¿no? Esto ha sido un poco fuerte asumirlo porque es mi carrera, ¿no? mi profesión, y entonces ahora estoy un poco pues formándome con una buena antropología, ¿no? Para poder ejercer esta profesión que es preciosa, pero de una manera adecuada, con un buen enfoque. Pues para mí compartir mi testimonio bueno, es por si alguien pudiera ayudarle a darle un poquito de luz, de esperanza, que haya esperanza a pesar de que hayas estado en lo más hondo como estuve yo, que el Señor te puede sacar de cualquier hoyo, o sea, porque lo puede todo. Y yo lo comparto porque cuando estuve en tanta oscuridad me hubiera encantado escuchar a alguien que hubiera pasado por algo parecido. Y por eso lo quiero compartir, ¿no? Por si pudiera ayudar a alguien. Y bueno, tampoco quiero juzgar ninguno de los pasos por los que he pasado, ¿no? Por ejemplo, el centro este de Tarapoto, porque sí que es verdad que luego con posterioridad he entendido que había unas cosas, pues ahí como un sincretismo, que se mezclaban cosas, pero para mí en ese momento fue como un punto intermedio para yo poder acercarme a Dios, ¿no? O sea, el Señor lo utilizó también como punto intermedio, porque yo tenía tal rechazo a la Iglesia que nunca hubiera contactado con una monja, por ejemplo. Entonces esto fue como un paso intermedio, ¿no? Y son instrumentos del Señor, ¿no? Porque al final yo lo que me he dado cuenta con toda mi historia, que somos instrumentos y podemos, o servimos a Dios o servimos al mal. Y no nos damos cuenta, nos pensamos que nosotros vamos guiando y es desde arriba que nos van guiando, ¿no? Y me gustaría también, muchas de estas ceremonias que yo hacía, de rituales y todas estas cosas que parecen inofensivas, incluso muy atractivas, con la música y tal, pues son pequeños pactos que estás haciendo, ¿no? con Dios o con el mal. Entonces ahí te vas enganchando sin darte cuenta. Y hay muchas cosas como pues ofrecer palitos de incienso que no sabes qué, que te están enganchando realmente, aunque tú no lo sepas. Y vas cambiando de bando sin darte cuenta. Entonces, bueno, pues a mí, por ejemplo, me parece muy importante consagrarse a la Virgen para que sea ella la que nos vaya guiando y dejarnos en sus manos, porque pues eso, somos un instrumento y esa es la manera segura de llegar a Jesús.